Bueno, habiendo comentado ya qué es Bitcoin y qué es una altcoin, vamos a atacar ya puntos importantes y que necesitas comprender y dominar para poder determinar cuándo es mejor momento de comprar y cuándo es mejor momento de vender. Y es simplemente definir cómo se mueve el mercado de las criptomonedas. Y para ello, simplemente quiero hacer referencia o empezar explicando cómo se mueven los mercados. Los mercados se pueden mover en tres direcciones, no hay más. Se pueden mover en tendencia alcista, en tendencia bajista o en rango. Cuando tú estás en tendencia alcista, estás subiendo. Cuando tú estás en tendencia bajista, estás cayendo. Y cuando tú estás en rango, te estás moviendo de forma horizontal. Pero ¿tú has visto alguna vez un mercado que se mueva así, o así, o así? No. ¿Cómo se suelen mover? Se suelen mover a través de movimientos de este tipo. Hacia arriba, hacia abajo y de forma horizontal. La tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Cada vez los mínimos son mayores y los máximos son mayores, con lo cual el precio tiende al alza. La tendencia bajista es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, con lo cual, como los máximos y los mínimos cada vez son menores, el precio tiende a la baja. El rango son momentos en los cuales el precio no tiene un consenso claro, no hay una dirección evidente, no somos capaces ni de romper los máximos anteriores ni de romper los mínimos anteriores, con lo cual el precio se mueve de forma horizontal, de alguna forma estancándose. Es importante que entiendas que, independientemente de que el precio tienda al alza, fíjate, muchas veces se forman movimientos a contratendencia. Independientemente de que el precio se mueva a la baja, se forman movimientos a contratendencia. Cuando tú tienes una dirección alcista, hacia arriba, todos los movimientos que van a favor del precio son impulsos. Igual que cuando tienes una dirección bajista, todos los movimientos que van a favor del precio son impulsos. Pero hemos visto que se forman movimientos a contratendencia. ¿Significa esto que el precio se va a ir para abajo? No. Si la tendencia es alcista y siguen formándose máximos y mínimos crecientes, esto de aquí son pullbacks. Pullbacks. Del mismo modo que en tendencia bajista hay movimientos que van hacia arriba. Pero simplemente se trata de pullbacks para seguir cayendo. ¿Por qué se forman pullbacks? Se forman pullbacks porque hay noticias que van en contra de la tendencia principal. Se forman pullbacks porque cuando el precio ha subido mucho, se equilibra. Se forman pullbacks porque cuando hay gente que ha comprado o ha vendido y está ganando dinero, se deshace de sus posiciones y eso genera órdenes inversas, ¿no? Con lo cual se generan ganancias. Pero en definitiva, tienes que entender que las bases es impulso, pullback, continuación. Así que este movimiento, esta tendencia alcista, aunque el precio haga así, simplemente se trata de un pullback para seguir subiendo. Y va a seguir siendo así hasta que dejen de formarse máximos y mínimos crecientes y empiecen a formarse máximos y mínimos decrecientes, con lo cual hay muchas formas de pasar de una tendencia alcista a una bajista. Una de ellas puede ser formar un cambio de tendencia y hacer así. Otra de ellas puede ser, por ejemplo, formar una especie de rango y romper. Otra de ellas directamente puede ser romper, pullback y continuar. En definitiva, hay muchas formas, pero quiero que entiendas que independientemente de los movimientos a contratendencia, mientras la sucesión de máximos y mínimos crecientes siga presente, esto solo es un pullback para seguir subiendo. Así es como se mueve el mercado, cualquier mercado. Ahora bien, ¿cuáles son las particularidades y características de las criptomonedas de Bitcoin? Bueno, las criptomonedas no están reguladas. Las criptomonedas son monedas digitales que no operan bajo una legislación específica. Aquí hay dos corrientes. Hay gente que quiere que se regulen y hay gente que no quiere que se regulen. ¿Por qué? Pues porque quien quiere que se regulen entiende que cedes poder de nuevo y centralizas poder, pero ganas seguridad y transparencia.
hay transparencia. Precisamente una de las características de las criptomonedas es la transparencia, pero el hecho de que no estén reguladas provoca que haya mucha manipulación. Claro, y luego hay gente que dice, no, yo no quiero que se regulen, porque si se regulan estamos cediendo poder. Me da igual la manipulación, hay manipulación en todos los lados, me da igual todo. Yo quiero mantener la transparencia, el anonimato y la esencia de las criptomonedas. Esta tesitura, ¿por qué la comento? Porque provoca que, independientemente de que la pauta básica de movimiento de las criptomonedas sea esta, impulso, pullback, continuación, la tesitura bajo la cual conviven las criptomonedas provoca que los impulsos sean mucho mayores de lo normal y los pullbacks más cortos, más rápidos y menos habituales. Con lo que, si tú analizas un par de divisas o una acción, lo normal es que en la fase impulsiva veas un movimiento de este estilo, un impulso, veas un pullback, veas una continuación, veas otro movimiento correctivo, luego tal. Y en una criptomoneda, si lo analizas la misma temporalidad y lo mismo todo, muchas veces verás algo así. Es decir, movimientos correctivos muy rápidos y movimientos impulsivos largos y duraderos. No significa que esto sea una manipulación, simplemente significa que, como la madurez del mercado es distinta, pese a que las características del movimiento son las mismas, o la esencia del movimiento es la misma, hay particularidades que hacen que las criptomonedas sean más volátiles, con lo cual puedes ganar mucho más dinero invirtiendo en criptomonedas, pero si lo haces mal, puedes perder mucho más dinero también invirtiendo en criptomonedas. Esto provoca una tesitura en la cual el gráfico de Bitcoin, por ejemplo, es claramente distinto al gráfico de cualquier otro activo, y lo vamos a ver rápidamente comparando gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico de Bitcoin. Fijaros en lo que comentaba. Hay grandes fases y movimientos impulsivos seguidos de fases rápidas correctivas. Grandes fases y movimientos impulsivos seguidos de fases rápidas correctivas. Y así es como se van formando los ciclos dentro de Bitcoin. Tenemos una estructura alcista que rompe todos los esquemas de subida y tenemos una estructura bajista que, porcentualmente hablando, si medimos desde el máximo del primer ciclo bajista hasta el mínimo, veremos que estamos hablando de una caída del 93%. Si medimos desde el máximo del segundo ciclo bajista hasta el mínimo, veremos que estamos hablando de una caída del 86%. Es decir, son caídas grandes, importantes. Pero claro, ¿cuál ha sido la subida anterior? Pues desde el mínimo hasta el máximo se ha formado una subida del 65.768%. Es una subida importante, ¿no? Y esta tesitura o característica específica bajo la cual se mueven las criptomonedas provoca esto. Grandes fases impulsivas, pequeñas correctivas, grandes impulsivas, pequeñas correctivas, y entre medio algún pequeño desajuste, pero en general grandes subidas. Fijaros, por ejemplo, euro-dólar. ¿Qué pasa si ponemos el gráfico del euro-dólar? Esto es un par de divisas. Comparamos el euro contra el dólar. En el anterior caso comparamos Bitcoin contra el dólar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues sí, el precio forma movimientos impulsivos y movimientos correctivos, movimientos impulsivos y movimientos correctivos, pero ya vemos que en general no tendemos tanto al alza. Ya vemos que se forman muchas y muchas fases de acumulación, de medio subida pero medio caída. Vemos que se forman grandes fases horizontales en las cuales ni rompemos los máximos ni rompemos los mínimos. Por otro lado, tenemos también, por ejemplo, el oro. ¿Qué pasa si ponemos un gráfico del oro? Pues bueno, vemos que el oro, lo cual sería la comparativa en Bitcoin, pero de forma física y totalmente centralizado también, y menos transportable y tantas otras características, pero bueno, ¿qué es lo que tiene el oro? Pues el oro tiene fases impulsivas y fases muy horizontales. Luego, fases impulsivas y fases muy horizontales, y ahora está dentro de otra fase impulsiva. O, por ejemplo, y con esto terminamos, una acción, por ejemplo, Coca-Cola. ¿Qué es lo que podemos ver en Coca-Cola? ¿Tiende al alza Coca-Cola? Sí. ¿Qué es lo que no tiende al alza tan claramente? El euro-dólar, lo hemos visto antes. Pero fijaros, fases impulsivas, pero dentro de estas fases impulsivas tiene grandes fases correctivas entre medio. Ojo, esto es un gráfico mensual.
Esto que vemos aquí como un pequeño movimiento correctivo, desde el momento en el cual empieza a corregir hasta que rompe, fijaros que son 1096 días. Es mucho tiempo, ¿eh? Y luego tenemos grandes fases correctivas que rompen los mínimos anteriores. ¿De qué hablábamos? Impulsos y pullbacks, máximos y mínimos crecientes. Fijaros qué es lo que ocurre aquí. En este caso, rompemos el mínimo anterior. Y luego, estructura de acumulación. Y luego sí, gran movimiento impulsivo. Pero luego, ¿qué es lo que viene? Gran movimiento correctivo durante mucho tiempo y muy estancado. ¿Y luego qué ocurre? Se vuelve a impulsar. ¿Pero cómo se impulsa? De forma muy desacelerada. No es un movimiento horizontal, evidentemente, porque el precio no está moviéndose de forma horizontal, pero sí que podemos ver que, por ejemplo, cuando pasan, vamos a ver, un total de 2.800 días, el precio de Coca-Cola, por H o por B, está en el mismo punto que antes. Es decir, después de 2.800 días, el precio de Coca-Cola sigue cotizando en $40 la acción. Esto en Bitcoin es prácticamente imposible. Pues bien, esto es lo que genera y esto es lo que provoca esas características propias de las criptomonedas. Esto es lo que, de alguna forma, incide y hace que se separen claramente del resto de activos. Y con este análisis simplemente hemos hablado de las características de Bitcoin y en términos generales del mercado de las criptomonedas, pero hemos especificado solo en un activo, en Bitcoin. ¿Hay algún tipo de correlación en cuanto al comportamiento que tengamos que comprender? La respuesta es sí, y todo parte de la dominancia de Bitcoin. Yendo, antes de ir al gráfico, a la tablet, quiero explicaros bien qué es esto de la dominancia, perdonad por la letra, de Bitcoin, de BTC. Perfecto. Esto es una métrica. La dominancia de Bitcoin no es algo operable. Sería un poco como el sentimiento de miedo o codicia. Cuando el mercado sube mucho, pues sentimos codicia. Cuando el mercado cae mucho, sentimos miedo. Ese índice no lo puedes operar. Es simplemente una métrica. Sería un poco como el VIX, como el índice de volatilidad, ¿no? Cuando el SP500 pasa por un momento tenso, ¿qué pasa con el VIX? Que se dispara. Pero es una especie de indicativo o de métrica. Independientemente de ello, la dominancia de Bitcoin, ¿qué determina? Tenemos que ver el mercado de criptomonedas como un total. ¿Esto qué es? La capitalización de mercado. Es decir, ¿cuánto dinero hay en criptomonedas? ¿Cuánta pasta se ha metido en el mercado entre todas las criptomonedas que existen? Pues bien, la dominancia de Bitcoin te dice, oye, del 100% de todo el dinero que hay en criptomonedas, por ejemplo, 60% es Bitcoin. Y el 40% restante, pues son otras cosas. Por ejemplo, un 10% será Ethereum, un 5% será USDT, y luego pues el resto se va repartiendo, ¿no? Pero es importante que entendamos primero, el concepto de capitalización de mercado y segundo, el concepto de dominancia de Bitcoin. La dominancia específicamente de Bitcoin, todas las criptomonedas tienen dominancia. ¿Cuál es la dominancia de, por ejemplo, una criptomoneda secundaria como es Cardano? Pues igual es un 1%. El 1% de todo el dinero que hay en criptomonedas está en Cardano, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es tan importante la dominancia de Bitcoin? Por lo siguiente, y es que cuando hay una tendencia alcista en cualquier activo, como por ejemplo SP500, ¿no? Tú tienes una tendencia alcista y el SP500 está subiendo con fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién está ganando aquí dinero? Las personas que tienen invertido dinero en el SP500. Pero, ¿qué va a subir más? ¿El SP500 o, por ejemplo, Tesla? ¿Qué subirá más? Tesla. ¿Por qué? Porque es más volátil, porque generará movimientos más alcistas, porque es una acción única e individual que en una probabilidad elevada tenderá a subir, porque si el SP500 sube significa que es una época de bonanza, y con lo cual cuando hay bonanza y hay dinero te puedes comprar un Tesla, y eso significará que pues el SP500 subirá un 30% este año, pero Tesla subirá un 80%. Es así. Ahora bien,
cuando el SP500 cae y está en tendencia bajista, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que ocurrirá es que el SP500 caerá un menos 20% y Tesla caerá un menos 60%. Es así. Ya si entramos a especificar en acciones concretas, pues bueno, ¿cuánto caerá Coca-Cola? Pues Coca-Cola caerá menos que Tesla. ¿Cuánto caerá Apple? Pues bueno, Apple caerá entre Tesla y Coca-Cola. Y así, ¿no? Cada acción, cada sector tiene su peculiaridad. Pero cuando el mercado cae, no solo cae menos el SP500, sino que mucha gente dice, oye, yo no quiero estar participando ni en el SP500. Yo voy a quitar mi dinero del SP500 y ¿dónde lo voy a meter? Por ejemplo, en el oro. Por ejemplo, en USD. Nos guste o no, por muy inflacionaria que sea la divisa fiat USD, ahora mismo es el refugio valor del mundo. Si hay problemas económicos, tú metes tu pasta en USD y hablando mal te callas. Te guste o no, es lo que vas a hacer, porque es lo que hace la gente y es el punto en el cual vas a tener tu dinero más protegido. Por mucho que la idea y la política monetaria y lo que se esté haciendo con el USD sea nocivo y con la mayoría de monedas fiat que se está imprimiendo dinero. Pero bueno, eso es aparte. El punto al que voy. Si el SP500 sube, subirá un 30, pero las acciones individuales subirán un 80. Si el SP500 cae, caerá un 20, pero las acciones individuales caerán un 60. Pero es que el oro subirá y el USD subirá. Con esto voy a que, en función de si la tendencia es alcista o la tendencia es bajista, el dinero rota. ¿Qué significa que rota? Pues que o lo metes en SP, o lo metes en Tesla, o lo metes en USD, o qué sé yo, o lo metes en oro, o lo que sea, ¿no? Lo vas rotando. Pues con criptomonedas sucede lo mismo. Cuando hay una tendencia alcista, ¿qué pasará con las criptomonedas? Pues que BTC subirá pues qué sé yo, un 200%. Perfecto. Pero ¿qué pasará con Ethereum? Que subirá un 450%. Y con Cardano, lo hemos comentado antes, subirá un 600%. Y con esa altcoin de ese sector específico que ha caído tanto en el mercado bajista, voy a poner altcoin, que subirá un 1500%. Y aquí es donde entra la dominancia. ¿Qué pasa con la dominancia de Bitcoin en este escenario de aquí? Que la dominancia BTC.D cae. ¿Por qué cae? Porque la gente ya sabe lo que va a subir más. Ya sabe que en mercado alcista con Bitcoin ganarás dinero, pero ganarás mucho más dinero con esto. Con lo cual no vas a invertir en Bitcoin, vas a invertir aquí. Con lo cual la dominancia de Bitcoin caerá. ¿Y qué pasará en tendencia bajista? Que Bitcoin caerá un menos 70%. Pero es que Ethereum ya caerá un menos 85%. Pero es que Cardano caerá un menos 95%. Y la altcoin de turno, si es que no desaparece, caerá un 99%. Si es que no desaparece. Con lo cual, en este escenario, ¿qué es lo que ocurre? Que la dominancia de Bitcoin, BTC.D, sube. ¿Por qué? Porque la gente no quiere irse de las criptomonedas, quiere seguir participando en el mercado y sabe que donde perderá menos es en Bitcoin y sabe que en tendencia bajista lo que va a ir haciendo es ir acumulando Bitcoin porque está comprando a precio de descuento. Entonces, entender la correlación, y ahora iremos a gráfico, muy importante esto, correlación BTC.D, es decir, Bitcoin, dominancia de Bitcoin, te permite entender no solo si la tendencia es alcista o si es bajista, sino cuál es el sentimiento de las personas que están invirtiendo. Porque el precio puede estar subiendo, pero la dominancia de Bitcoin puede seguir subiendo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente no se cree de alguna forma ese movimiento, porque la gente sigue pensando que es mejor idea invertir en Bitcoin que invertir en la altcoin de turno. ¿Crees que la gente no quiere ganar dinero?
La gente quiere ganar dinero, pero si cree que el precio de Bitcoin es un precio mejor y más atractivo para ganar dinero, habla mucho de lo que está dispuesta a hacer la gente en cuanto a invertir en el resto del mercado. Y es poco si la dominancia sube y Bitcoin sube. Con lo cual, ¿cuáles son las probabilidades de que realmente el precio explote con fuerza? Más bien reducidas. Y esto lo vas a ver rápidamente en gráfica. Bueno, aquí tenemos un gráfico de la dominancia de Bitcoin. Como ves, es una métrica que tiende a ir a la baja. Pues tenemos un máximo que llegaba al 99%, primero al 100%, luego al 99%, luego el máximo del anterior mercado llegó al 73%, ahora el máximo está llegando al 61% aproximadamente. Esto es una métrica que tiende a la baja y está destinada a seguir tendiendo a la baja. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual el mercado es más maduro y se consolida más, cada vez llegan más altcoins que solucionan más problemas y llegan más altcoins que vienen para quedarse. Anteriormente lo que ocurría es que se creaban altcoins de la nada, como el mercado no está regulado, y explotaban con fuerza. Todo el mundo ganaba dinero hasta que venía un mercado bajista y desaparecía la altcoin. A día de hoy sigue ocurriendo, pero mucho menos. Y el hecho de que haya más parte del pastel a repartir provoca que cada vez la dominancia de Bitcoin sea menor. Es normal, es evidente y va a seguir pasando. Donde voy es a que si ponemos encima de este gráfico un gráfico de Bitcoin en una nueva escala de precios, lo ponemos con escala logarítmica y lo ponemos de color blanco, que igual lo vemos un poquito mejor, vemos lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando el precio en la dominancia está cayendo? Que el gráfico blanco está subiendo. ¿Qué ocurre cuando el precio en la dominancia está, vamos a volver a poner, cayendo? Que el gráfico blanco está subiendo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el precio de la dominancia está subiendo? Vamos a ponerlo de otro color. Ocurre que la línea blanca tiende a caer. ¿Qué ocurre cuando el precio de la dominancia está subiendo? Sobre todo en esta parte final. Que la línea blanca tiende a caer. Pero fijaros, ¿es inmediato? ¿Es acción-reacción? No. ¿Por qué no es acción-reacción? Muy simple. Porque al ser humano, como es normal, le cuesta identificar los momentos de cambio de tendencia. Sabemos que si Bitcoin sube, la dominancia tiende a caer, y que si Bitcoin cae, la dominancia tiende a subir. Y que entendiendo la correlación entre esto, podemos determinar qué es lo que está pasando realmente en el trasfondo del mercado. Pues bien, ¿no creéis que es normal que si venimos de una clara tendencia alcista, aquí lo tenemos, cuando el precio de Bitcoin ya ha empezado a caer, la dominancia de Bitcoin aún siga cayendo? Sí, ¿por qué? Porque la gente aún, y es normal, puede pensar, vale, esto es un pullback, ¿para qué? Para seguir subiendo. Ahora bien, cuando Bitcoin ya ha caído un 40%, ¿qué pasa con la dominancia? Está totalmente desfasada al alza. Y lo mismo ocurre al revés. Fijaros, aquí Bitcoin inicia un movimiento impulsivo alcista. Aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que ocurre con la dominancia? Sigue subiendo. ¿Esto por qué es? Como digo, por dos motivos. Primero, porque los que están en el mercado aún no saben si esto es un pullback para seguir cayendo y tienen que seguir acumulando Bitcoin o si ya es un cambio de tendencia final. Y en segundo lugar, porque cuando Bitcoin ya ha subido pues ha pasado de los $3.000 el Bitcoin a los $9.000, ha subido un por 3, lo cual es una auténtica barbaridad, pero cuando ha subido un por 3, ¿qué es lo que sale en las noticias? Salen las noticias que Bitcoin ha subido un 450% y que el SP500 ha subido un 33%. Esto sale en las noticias, en la prensa, en los periódicos, aquí, allí. Lo dice el influencer de turno, le llega a no sé quién, le llega a la celebridad de turno, tal. ¿Qué hace la gente que no está en criptomonedas? Ir y comprar Bitcoin. ¿Por qué? Porque no sabe que hay más activos. Entonces, el propio movimiento alcista de Bitcoin retroalimenta esa dominancia alcista de Bitcoin, porque entran nuevos usuarios dentro de un mercado que ya es alcista y que los que estamos en el mercado ya hemos visto que es alcista y estamos aprovechando para comprar otras altcoins,
pero los que vienen nuevos aún no conocen que hay otras altcoins. Pues bien, el hecho de entender bien este concepto, de entender la correlación, de analizar constantemente los gráficos, estos dos activos y dos métricas te permite determinar, oye, esto es la dominancia, esto es Bitcoin, esto tendría que estar pasando, esto tal y esto cual. ¿Cuál es la conclusión? Invierto en Bitcoin. ¿Cuál es la conclusión? Invierto en Ethereum. ¿Cuál es la conclusión? Invierto en, pues, qué sé yo, otra altcoin. Y esto es justamente, entendiendo ya este punto, de lo que vamos a hablar a continuación.